Vamos a ir a la palabra del Señor, Efesios capítulo 6. Leemos los primeros versículos y después, al llegar a los textos más conocidos, será más fácil ir leyéndolo conforme lo vayamos explicando. Pero Efesios, la carta del apóstol Pablo a los Efesios capítulo 6 y el versículo 10 dice: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas, insidias, literalmente dice métodos del diablo, y de eso vamos a hablar en un momento. Versículo 12, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo hecho todo, estad firmes. Es curioso porque nos habla de lo que es la lucha espiritual, y una de las cosas que primero necesitamos comprender antes que ninguna otra cosa es que es una lucha en la cual nosotros en cierto modo no tenemos que conquistar. Todo lo que nos habla ahí habla de una posición que ya tenemos. Pablo habla desde el primer capítulo de la carta a los Efesios, ¿os acordáis? Dice que tenemos todas las bendiciones espirituales, es decir, Dios ya nos dio absolutamente todo. Nuestro problema es que muchas veces estamos queriendo llegar a otros lugares, queremos hacer otras cosas sin darnos cuenta de que Dios ya nos lo dio todo. A mí me encanta, y algunos de mis amigos se ríen conmigo cuando saludo a la gente, porque me gusta decir Dios te bendice en vez de Dios te bendiga, porque tenemos todas las bendiciones espirituales ya. Por lo tanto, lo que nos dice, y si os habéis fijado solamente en esos versículos, incluso en 3 ocasiones, es estad firmes, porque esa es nuestra posición. Es una posición de vencedores. El enemigo lo único que puede hacer es que no disfrutemos de todas las cosas que Dios nos ha dado. ¿Me entendéis? Entonces Él nos engaña en muchas ocasiones, como vamos a ver, nos dice cosas que no son ciertas, intenta atacarnos para que no disfrutemos de lo que ya tenemos. No necesitamos pedirle al Señor nada más en cuanto a nuestra relación con Él, porque Él nos bendijo con toda bendición espiritual. Y es curioso, yo no sé si os lo conté ya, pero una de las historias que a mí me ayuda para comprender cuál es nuestra posición y nuestra posición de vencedores y cómo es el ataque del diablo, se dio hace prácticamente 200 años, cuando Abraham Lincoln era presidente de los Estados Unidos. ¿Os acordáis que él abolió la esclavitud? ¿Pero qué ocurrió? Muchas personas realmente salieron a la calle, fueron liberados de sus dueños porque creyeron que había una ley nueva que el presidente había dado, que ya no había más esclavos. Pero hubo muchas otras personas que no, que incluso pasaron años siendo esclavos. Porque muchos de ellos no supieron que había esa ley y otros no la creyeron. Y eso muchas veces nos ocurre a nosotros. Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Tenemos que apropiarnos de esa vida, de esas bendiciones. Tenemos que creerlo. Tenemos que creer a nuestro Padre Celestial. Y aparte nos dice que estamos en una posición de vencedores. Y para que lo entendamos bien, ¿os acordáis? Cuando Pablo le escribe a los romanos, le dice más que vencedores. Y también es un concepto difícil de comprender para nosotros, porque muchas veces caemos. Y yo el primero, y no muchas veces. A veces casi al final del día. Tenemos que darle gracias al Señor si no hemos caído ninguna vez ese día. Por día estoy hablando, ¿verdad que es así? Porque todos caemos muchas veces, pero nadie nos puede quitar de nuestra posición de vencedores. Y eso es difícil de comprender. A mí me encantan las historias, lo sabéis, y también las historias deportivas. Hace más de 20 años, todos los que os gustan esas carreras de coches, los rallies, fue muy famosa una historia de Sainz y el copiloto que era gallego, Moya. Ellos, era la última carrera, estaban prácticamente a muy pocos kilómetros de llegar a la meta y llevaban tal ventaja al segundo que todo el mundo sabía que eran campeones, iban a ganar el campeonato mundial ese año y era la primera vez. Pero ¿qué ocurrió?
en una de las curvas, el coche sencillamente pisó con la rueda una piedra y empezó a dar vueltas de campana y todo el mundo pensó se acabó. Lo que fueron muy afortunados es que en la última vuelta de campana el coche quedó en la posición normal. Estaba completamente abollado, el motor casi no funcionaba, tuvieron que poner primera y recorrieron los últimos, creo que 2 kilómetros en primera a nada por hora, pero siguieron llegando los primeros, porque tenían una ventaja muy grande. A mí, que mi familia siempre me dice que le saco punta a todo, cuando vi esa historia pensé, es lo que nos pasa a nosotros. Podemos caernos, podemos sufrir un accidente, podemos dar vueltas de campana. Dios va a hacer que caigamos de pie y va a llevarnos hasta la meta. Eso es lo que está diciéndonos aquí, que estamos en una posición de vencedores. Pero nos habla de lo que son las artimañas del enemigo. Me encanta esa palabra porque suena a darnos cuenta, quiere decirnos que nos demos cuenta de que el diablo es muy inteligente. Y nosotros muchas veces pensamos en cuanto a la maldad, en cuanto a cómo él es el príncipe del mal, todo eso es cierto, y pensamos que nos va a atacar de esa manera. Pero el problema es que es mucho más inteligente que nosotros. Y entonces nos ataca de maneras que nosotros a veces no comprendemos. Y por eso la palabra que usa en el original son los métodos del diablo. ¿Cómo podemos desenmascararlo de alguna manera? Y sé que nos va a costar. Y siempre que hablamos de este tema nunca se sabe lo que puede ocurrir. Hemos grabado más de 1.600 programas en la televisión de Galicia. Siempre que hemos tratado el tema del ocultismo del diablo, siempre pasó algo. Porque es algo que a él le preocupa. No quiere ser desenmascarado. Así que uno de sus métodos, de sus estrategias, es hacernos llevar a los extremos en todas las cosas en la vida. Le encanta dividir a la gente. Como le encanta dividir, manda a la gente a los extremos para que se enfrenten unos a otros, para que nos enfrentemos unos a otros. Y hace lo mismo en la iglesia. Siempre quiere el enfrentamiento, como sea. Y Dios, que es el Dios de la reconciliación, la gracia, el perdón, de que todos podamos realmente estar juntos y ser parte de una misma familia, lo que Él hace es atacarnos para que yo me vaya a un extremo, para que tú te vayas a otro extremo y estemos lo más lejos posible. Ten cuidado con los extremos, en todo. No solo en la vida espiritual, en la vida material, en la política, en cualquier cosa que me quieras decir. Cada vez que nos vamos a un extremo y desechamos a la otra persona, estamos cayendo en una artimaña. Podemos defender nuestras ideas, pero la gracia es más importante que las ideas, porque es el amor de Dios. Otro método, otra artimaña, es esa tentación que venció el Señor Jesús, pero nosotros no hemos sabido vencerla, que es la tentación de querer ser el Mesías. Todos pensamos que el mundo sería mejor si nos hicieran caso a nosotros. Es nuestro egoísmo, nuestro orgullo. Y esa tentación de querer ser el Mesías, de que si la iglesia hiciera lo que nosotros decimos iría mejor, si mi familia siguiera lo que yo digo iría mejor, si en el trabajo se hiciera lo que yo digo sería mejor, si en este país se hiciera lo que yo digo sería mejor. En esa tentación caemos todos, menos uno que la venció. ¿Sabes quién? El verdadero Mesías. Porque él, que tenía razón en todo, porque era la propia palabra, muchas veces ni se defendió. Porque sabía que había venido como nosotros para servir y dar su vida por los demás. Eso el enemigo no lo puede comprender. Porque él no sabe lo que es amar. Otro de sus métodos preferidos es la religiosidad. Y entonces, como nos lleva a los extremos, busca una persona que sea muy religiosa, que piense que todo lo hace él. Yo soy un buen cristiano porque no falto a un culto, doy las ofrendas, evangelizo, no sé qué. Empiezo a decir toda una serie de cosas que me definen como un buen cristiano sin darme cuenta que es la gracia de Dios lo que me ha hecho. Lo que yo haga no tiene nada que ver con lo que sea mi relación con Dios.
Y entonces cuando nos colocan en ese extremo y nos damos cuenta de que la religiosidad no es, nos manda al otro extremo, nos desanimamos, no hacemos nada, pensamos es que mi vida no sirve para nada, ya no vamos a la iglesia, ya no evangelizamos, ya no hacemos nada porque no servimos para nada. ¿Os dais cuenta? Y nos manda de un extremo a otro. No caigas en las artimañas del diablo, porque el amor de Dios y la gracia de Dios te han hecho como eres. Cualquier cosa que haces para el Señor es un regalo para Él. Así que tienes más valor del que crees, pero es Dios quien te da ese valor, no las cosas que haces. A veces otro de sus artimañas es buscar nuestras debilidades. Así que una tentación que quizás para mí no tiene ningún valor y la puedo vencer así con un chasquido de dedos, a lo mejor para ti es la más terrible. Y una tentación que tú dices, pero ¿cómo a Jaime le pasó esto? Resulta que yo estoy luchando con ella años. Porque él anda alrededor buscando por dónde puedo hacerle daño a esta persona. Y entonces busca nuestras debilidades. Entonces pídele al Señor que fortalezca tus debilidades. Dile, Señor, tú sabes que yo soy débil en esto. Y solo tú lo sabes. Y lo bueno es que Dios no se lo dice a nadie. Dios nos restaura. Él jamás habla mal de nosotros. Y dile, Señor, ayúdame en esta debilidad, porque no quiero que el enemigo me venza. Y después, ¿sabes cómo es inteligente? ¿Cómo son sus artimañas? El tiempo se está yendo rápido, pero espero que podamos darnos cuenta de esto. Es que él presenta la tentación y juega de dos maneras muy claras. Yo lo he visto tantas veces en mi vida. La primera es decir, y yo creo que hay personas aquí que podrían hablar de esto muchísimo mejor que yo, pero la primera es decir, una vez no pasa nada. Prueba, una vez no pasa nada. No hay problema. Y una vez que tú has caído en la tentación, viene su segunda mentira. Ahora no vas a salir más. Y juega con esas dos cosas. Y nosotros creemos las dos mentiras. Probamos algo que no debemos, hacemos algo que no debemos y después le creemos cuando nos repite una y otra vez, Jaime, no vas a ser capaz de vencer. Ya verás. Vas a caer una vez más y otra vez y otra vez. Y cada día que caemos es una victoria más para él. Por eso no podemos caer en esas artimañas y pedirle ayuda al Espíritu de Dios, como vamos a ver muy rápido en la armadura, para decirle, Señor, esa es la tentación, he caído la primera vez, quizá la segunda, la tercera, pero con tu poder no voy a caer más. Ayúdame porque no quiero caer más. Otra de sus artimañas es que a él le encanta calumniar. De hecho, la misma palabra diabolos en griego significa calumniador. Esto es algo con lo que todos tenemos muchos problemas. Y a veces no nos damos cuenta, porque yo siempre digo que le pido al Señor sabiduría para parecerme, ya que soy su hijo, parecerme a mi Padre Celestial que bendice a todos, y no al Padre de mentira que calumnia a todos. ¿Verdad que es difícil? Y a veces cuando nos dicen algo nos hierve la sangre y enseguida ya decimos cosas que después nos arrepentimos de haber dicho. Y después es difícil. Alguien dijo que somos dueños de nuestro silencio, pero no de nuestras palabras. Y quizás cuando le hemos hecho daño a alguien ya es muy difícil volver atrás. Pero acordaos lo que os dije antes, Dios lo restaura todo, así que es difícil, pero se puede volver atrás. Pero esa sensación de decir las cosas malas, incluso de ver las cosas malas, esa es la razón por la que tantas veces programas en los medios de comunicación estilo Gran Hermano, ahora no estoy diciendo que sea un pecado ver esos programas, ¿me entendéis? Pero ¿por qué le gustan tanto a la gente? Porque le gusta ver los defectos de otros y después hablar de esos defectos. ¿Viste lo que hizo fulanito? ¿Y cómo le respondió a menganita? Y yo digo, ¿y qué más me da lo que dijo? Porque me están quitando mi vida, me están quitando de disfrutar de la vida, pensando y hablando de lo que otra persona ha hecho. Eso es una artimaña del enemigo. No quiere que disfrutemos de la vida que Dios nos ha regalado.
y le encanta siempre que estemos hablando e intentando vivir la vida de otras personas. Esa es una de las razones por las que muchas veces con esas artimañas crea tantos problemas en la iglesia. Porque se introduce así, alguien dice algo, alguien lo cree o no lo cree, pero lo comenta. ¿Os dais cuenta? Quizás la última, hay muchas más artimañas, pero sé que el Espíritu de Dios os ayudará para comprender al leer la palabra de Dios. Pero una muy importante es que Él siempre ha sido y será un imitador. Él no crea. Y esa es la razón por la que Pablo avisa que no es ese ser que muchas veces ha aparecido incluso en la Edad Media como un ser absolutamente horrible, con cuernos y un tenedor gigante pinchando a la gente. No, dice, se viste como ángel de luz, porque le gusta imitar. Y muchas veces la mayor tentación es que yo mismo imite las cosas y que no las viva de una manera real, ¿me comprendéis? Así que cuidado con las imitaciones. Muchas veces es mejor el sincero llanto de alguien que se da cuenta que ha hecho mal y que está pidiendo perdón al Señor, que está arrepentido, arrepentida por algo que ha defraudado a su Padre Celestial. Que esa sensación que tenemos, conmigo no pasa esto, no, yo no voy a caer en eso. Porque os acordáis lo que dice el libro de Proverbios, que antes de la caída siempre viene el orgullo. El orgullo es lo que nos hace caer. El enemigo lo sabe y por eso le gusta imitar. Fuerzas espirituales, además, nos dice, malignas, fuerzas en las regiones celestiales. Pero también acordaos que la Biblia habla de ángeles que nos protegen. Así que no me gustaría que esta mañana, después de escuchar algo de esas artimañas y ya ahora vamos a ver las armas y vamos a darle una vuelta por completo a todo esto, nadie se vaya de aquí preocupado, sino que se dé cuenta y nadie vaya viendo después enemigos por todas partes, sino que la Biblia dice que de la misma manera que hay fuerzas espirituales malignas, hay ángeles que nos ayudan. Y verdad que es algo de lo que hablamos muy poco también. Pues Dios va a usar ángeles para ayudarte. Incluso a veces, tal como la Biblia nos enseña, y esto es otro tema, va a usar personas que van a ser ángeles para nosotros. Incluso personas que nosotros no conocemos. Y a veces va a hacer que existan personas que pueden ser ángeles y que nos van a hacer bien. Así que dile al Señor que abra tus ojos y agradece a todas las personas que te hacen bien, porque el Señor está contigo. Y por eso dice que tenemos que ponernos toda la armadura y ponernos firmes, dice el versículo 13. Y ahora fijaos en esos detalles de la armadura, porque siempre en ese afán por espiritualizar las cosas hemos visto la armadura, pero a veces no lo llevamos a lo concreto y tenemos que darnos cuenta de que tienen que ser cosas concretas que el Señor ha puesto para nosotros. Todas las partes de la armadura, antes que ninguna cosa, tienen que ver con lo que somos, no con lo que hacemos. Y esa es a veces otro de las tentaciones del diablo, que cree o nos hace creer, que nuestro valor tiene que ver con las cosas que hacemos. No. El Señor nos da valor por lo que somos. Entonces, todas las piezas de la armadura, nosotros pensábamos que sería una pieza que yo puedo hacer algo, yo puedo luchar, nos encanta luchar, yo puedo hacer tal cosa, yo puedo correr. No, es sencillamente lo que tú eres, no necesitas hacer nada. Y eso es un descanso para nosotros. El enemigo usa métodos, artimañas, trabajo. Dios regala todo por gracia. ¿Os acordáis incluso cuando Pablo resume lo que es el Evangelio? Dice, la paga del pecado es muerte. Es decir, para morir tienes que trabajar, te van a pagar por lo que trabajas. Pero el regalo, no la paga de creer en el Señor, el regalo de Dios es vida eterna. Así que ahí tienes una gran diferencia. El enemigo siempre quiere que trabajes y paga muy mal. Dios quiere que disfrutes de su amor y te regala todo. ¿Veis la diferencia? Así que fijaos en cada una de esas partes de la armadura. El primero es ceñíos con la verdad, el cinturón de la verdad. Porque Pablo seguro que tenía un soldado a su lado. De hecho, cuando estaba
en prisión, a veces tuvo que estar en lo que eran las cárceles normales, atado a los soldados, como vimos en el libro de los Hechos, pero otras veces él tenía una prisión que era una casa y sencillamente con un soldado que le custodiaba y lo vigilaba. Y entonces él podía ver el soldado y decía, ¿cómo lucha este hombre? Pues de la misma manera nosotros. Y él veía que tenía todas sus piezas, pero lo que hacía que todo encontrara su lugar y todo se ajustara era el cinturón de la verdad. Porque la verdad pone todas las cosas en su lugar. Y eso es lo que el enemigo no puede comprender. Y fijaos que la Biblia nos dice que la verdad nos hará libres. ¿Sabes lo que hace el enemigo? Incluso usa la verdad. Es muy difícil que él te ataque con una mentira que es 100% mentira. No lo va a hacer porque sabe que va a ser derrotado. Pero toma parte de mentira, le pone un porcentaje de verdad y entonces te hace dudar, te hace tambalear. Y nosotros tenemos que ser libres con la verdad. ¿Sabes? Es lo mejor que existe. Porque la mentira siempre tienes que defenderla. Si yo digo algo hoy que es mentira, imagínate que al salir pues me encuentre con alguien y digo yo el 2 de febrero estaba en Barcelona, es mentira. Gracias a Dios estoy aquí con vosotros, espero que penséis lo mismo. Pero si yo digo le digo a alguien, a un amigo, por lo que sea, el 2 de febrero estaba en Barcelona, tengo que recordar esa mentira toda mi vida, porque si no, en algún momento la verdad va a salir a la luz. ¿Me entendéis? Por eso somos esclavos de la mentira. Tienes que recordarla siempre. La verdad te libera. No tienes que recordar nada, porque la verdad brilla, porque el mismo Señor Jesús es la verdad. Así que debemos ceñirnos con esa verdad. Después dice, versículo 14, revestidos, estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia. ¿Por qué habla de la justicia? Porque la Biblia dice, Romanos capítulo 5, que cuando recibimos al Señor Jesús en nuestra vida, Dios nos declara justos. ¿Qué hace el enemigo? Atacarte para decir, no, tú no puedes ser salvo. Mira cómo eres. Es imposible. Una persona salva no hace lo que haces tú. Una persona salva no piensa lo que piensas tú. Una persona salva no trata a los demás como los tratas tú. ¿Me entendéis? Y no quiere decir que tengas que tratar a los demás de cualquier manera. Yo sé que entendéis mi manera de hablar. Siempre va a atacarnos. Y la única manera de defendernos es decir, mira, yo no soy justo. Ninguno de nosotros, aunque viviéramos 1000 vidas y las 1000 las dedicáramos al Señor, llegaríamos a ser justos. Pero es que en la palabra de Dios nunca nos dice que somos justos, dice declarados justos por medio del Señor Jesús. Es decir, cuando Dios nos ve y cuando cualquier persona del mundo nos ve a través del Señor Jesús. Y tú eres tú, con tu nombre, con tus apellidos, con tu vida, pero el Señor Jesús está ahí. La Biblia dice que es nuestro abogado. Y dice, ni se te ocurra enfrentarte con mi hermano, mi hermana en Cristo. Y nuestro Padre Celestial, ni se te ocurra decir nada de mi hijo, porque yo lo he declarado justo, de mi hija, que yo la he declarado justa. Y el Espíritu de Dios, que es nuestro abogado dentro de nosotros, dice la palabra de Dios, nos va diciendo, ni se te ocurra creerle al enemigo cuando dice que tú no eres mío, porque eres mía, que eres mío. Así que esa es la coraza de justicia. Pero dice también calzados con el apresto, que quiere decir prepararse con una actitud del Evangelio, es decir, hablarle del Evangelio a todas las personas. Llevar al Señor a todas partes, siempre con nosotros. Porque normalmente todos llevamos un calzado. Vayas donde vayas, el Evangelio va contigo. Y puedes hablarle a las personas de lo que el Señor Jesús hizo en tu vida. De la manera más sencilla que puedas pensar. Pero el Señor te va a dar sabiduría para hacerlo. Y la siguiente pieza de nuestra armadura dice el escudo de la fe. Y es curioso porque el escudo es lo único que tú puedes dejar a un lado de la armadura.
Puedes ir vestido, calzado, llevar todas las piezas, pero el escudo tienes que tomarlo. Queridos hermanos y hermanas, por todo lo que hemos dicho, es imprescindible, porque dice que el escudo ataca los dardos de fuego del maligno. ¿Qué es lo que hace él? Que desconfiemos de Dios. No nos ataca directamente, no dice, no, mira, eso es mentira. ¿Os acordáis cómo atacó a Adán y Eva? No le dijo, pues podéis tomar de cualquier árbol. Y dijo, no, Dios os dijo una mentira. No, lo primero que le dijo, con que Dios os ha dicho tal cosa. Y después sí, una vez que estamos en sus redes, entonces dice, no, no vas a morir. Entonces sí te dice la mentira. Pero el primer paso siempre es desconfiar de tu Padre Celestial. Desconfiar de Dios. Nunca desconfíes del Señor. Cree todo lo que Él dice. Cree en sus promesas y en su protección. Cree en lo que Él hace siempre. Cree cómo Él renueva tu corazón. A veces incluso en situaciones difíciles en nuestra vida, cuando estamos ansiosos o deprimidos, siempre son cosas de las que nosotros desconfiamos, que no somos capaces de confiar en el Señor. Toma el escudo de la fe. Apaga esos dardos. Pídele al Señor protección. Porque no hay nada más terrible que nuestra mente. Y si nuestra mente empieza a decirnos cosas y comenzamos a creerla, estamos derrotados. Dile, Señor, ese dardo lo quiero apagar en tu nombre. Tomo el escudo de la fe, de la confianza. Yo confío en lo que tú me dices. Y diga lo que me diga el enemigo, diga lo que me digan otras personas, y diga lo que diga incluso yo mismo a veces, o pienso lo que piense yo mismo, yo voy a creer en ti. Voy a confiar en ti. Y ya las últimas piezas, el tiempo se nos ha ido demasiado rápido, perdonadme y gracias por vuestra paciencia. Habla del casco de la salvación, es decir, lo que es nuestra mente, lo que estábamos hablando justo en cuanto a la fe, lo que pensamos que no podemos hacer. Y por eso la salvación de Dios es la que transforma nuestra vida, y por eso es ese casco que protege nuestra mente. Es curioso porque a alguien que tuvo un problema muy grave de ansiedad una vez me enseñó algo impresionante, porque hay situaciones en las que tú a veces sientes que te vas a morir, y no es cierto, porque la mente te dice, no vas a salir de esta situación. Y entonces, ¿cómo luchamos contra eso? Pues en ese momento me senté en mi cama, oré al Señor y dijo, muy bien, llévame ahora mismo, me voy contigo. No hay ningún problema, Señor, yo estoy en tus manos, me voy contigo. Inmediatamente la ansiedad desapareció. ¿Por qué? El casco de la salvación, mi vida está en las manos del Señor. No me importa lo que ocurra, la mente ya no tiene nada que hacer. Perdió esa batalla. Por eso apropiaros de lo que la mente de Cristo es, de lo que la salvación es, y creedlo para que nunca os puedan derrotar. Y la espada del Espíritu, que es el último arma, y es una arma defensiva, dice el versículo 17, porque no habla de esa espada larga que tenían los soldados para atacar, sino de una espada corta para defender. Y esto es muy curioso, porque muchas veces incluso el propio enemigo puede usar la propia palabra de Dios para atacar a otras personas. Y no, la palabra de Dios no es para atacar, es para bendecir, es para restaurar, es para... A veces entra dentro de nosotros y nos hace daño, cuando dice, ¿os acordáis? Que escudriña hasta lo más profundo, pero lo hace como el bisturí del cirujano que quiere sanarnos. La palabra de Dios no quiere destruirnos y ya está, no, quiere restaurarnos. Por eso necesitamos tomar esa palabra de Dios, y por eso Pedro usa la misma frase al decir que derribamos los argumentos de otras personas cuando nos hablan de que Dios no existe o cuando nos hablan de que la palabra de Dios no es cierta. La tomamos y bendiciendo a las personas y con toda la gracia posible, porque acordaos que la Biblia incluso habla del Señor Jesús que Él no alzaría su voz en las calles, que no quebraría la caña cascada, ni apagaría el pábilo que humea, es decir, que iba a expresar incluso su palabra de tal manera que las personas se sintieran tranquilas escuchando la palabra del Señor. Y entonces esa es la manera
de poder vencer en el día malo. Y dice el versículo 18, que es el final: con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu. Velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Porque es esa, la oración, la que hace que toda la armadura funcione. Porque cuando oramos, estamos hablando con nuestro capitán en los cielos, con nuestro general. Y al mismo tiempo sabemos que Él nos protege siempre. Y orad por mí, dice el versículo 19, para que sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el ministerio del Evangelio. Y yo cuando leo este versículo digo, madre mía, si Pablo tenía temor a veces al predicar, ¿qué me va a pasar a mí? Así que cuando alguien, sobre todo los jóvenes, me dicen muy sinceramente, Jaime, a veces tengo temor de hablar del Señor, le digo, bienvenido al equipo. Porque hasta el apóstol Pablo, que pasó por más situaciones terribles de lo que nosotros podamos imaginar ni pasar en nuestra vida, le pide ayuda a la iglesia, que oren por él, porque a veces siente temor, porque es una lucha. Y si no estás en la lucha, por favor ora, porque hay algo en la vida que no está bien. Porque la vida cristiana es una lucha. Y si no está pasando nada, y si la vida es perfecta, y todo está de maravilla, y no hay la más mínima lucha espiritual, yo estaría temblando, te lo digo sinceramente. Le preguntaría al Señor, ¿qué está pasando con mi vida? Es que yo no estoy haciendo nada, es que al enemigo no le importa en absoluto. Porque tenemos que pedir que nos ayuden, incluso cuando tenemos temor. Y oramos unos por otros, y yo os agradezco muchísimo siempre que oráis por mí, por mi familia, por el ministerio, por todo, porque lo necesitamos, porque sin oración no podemos hacer nada. Y por eso Pablo dice aquel texto, ¿os acordáis de Filipenses 4, versículo 13? Para todo tengo fuerzas en Cristo que me da el poder. No es nuestra palabra la que cuenta, sino la palabra del Señor Jesús, orando en todo tiempo. Y acordaos de este texto, para todo tengo fuerzas en Cristo que me da el poder. Claro, nosotros lo hemos leído, y termino con esto, y perdonadme que hoy me haya extendido un poco más. Lo hemos leído, como muchas versiones traducen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero no nos damos cuenta que el original dice lo contrario, el poder no es nuestro, es del Señor. Él nos regala las fuerzas, literalmente dice, para todo tengo fuerzas en Cristo que me da el poder. Y a veces es difícil que la gente comprenda esto, y lo digo muy rápido porque creo que es muy importante, porque incluso cuando oramos, y cuando oramos recitamos el Padre Nuestro, por decir la oración del Señor Jesús, no nos damos cuenta que al final de todo, ¿qué dice? Que de Dios es la autoridad, el reino, el poder, la gloria. Todo lo que muchas veces nosotros buscamos, la autoridad, la gloria y el poder, dice, no, eso no es tuyo, eso es de Dios. Porque, queridas hermanas, queridos hermanos, cualquier gramo mínimo de autoridad, de gloria o de poder en mi vida será un desastre. Tienen que estar en las manos del Señor. Y entonces, ahí comprendemos lo que significa la autoridad y lo que significa el poder. Cuando el enemigo te recuerde tu pasado, recuérdale tú a él su futuro. Porque Dios te ha dado las fuerzas en su poder. ¿Por qué confundimos a veces poder con autoridad? Imaginaos, a veces yo me asombro, sobre todo en países de Centro Europa y Estados Unidos, que hay muchísimo transporte, gran transporte, que hay camiones que son impresionantes, de grandes, bueno, más que lo que uno puede imaginarse. Y tú dices, es un poder que tiene. Pero luego resulta que llega un momento y hay a lo mejor un chico o una chica de poco más de 1,50 que sencillamente se planta delante de ese camión, hace una seña y el camión se para. Es obvio que el conductor se para, ¿me entendéis la parábola? ¿Por qué? Porque esa persona es un policía, es la autoridad. Y la autoridad tiene el poder. Así que cada vez que haya alguna situación difícil en tu vida, no te preocupes por buscar poder,
No te preocupes por decir, es que el enemigo me va a vencer, tengo que ser más poderoso. No, dile al Señor, Señor, ejerce tu autoridad en esta situación, porque el poder es tuyo. Y tú te vas a encontrar en situaciones que aparentemente sean imposibles, porque tú dices, yo jamás podría detener un camión, ¿me entendéis? Jamás podría salir de esta situación, jamás podría vencer esta tentación, y sencillamente dices, en el nombre del Señor Jesús, tu poder es más que lo que ese enemigo, esa tentación, esa situación. Yo descanso en tu poder. Señor, dame fuerzas para descansar en tu poder. Y entonces Él lo hace. Y no es tanto como algo como si fuera religioso o mágico, porque el enemigo muchas veces hace eso. Y entonces pensamos, pues en el nombre del Señor Jesús voy a vencerlo todo. No, es Él el que toma las decisiones. Descansa en Él y dile, Señor, tú sabes esta situación, yo no tengo poder, pero tú me has dado la autoridad, así que véncelo tú. Pon tu mano sobre mí y ayúdame. Toma la armadura y empieza a luchar. Porque vas a encontrar muchas victorias, muchos problemas, sí, lucha difícil, dura, pero muchas victorias, personas que van a conocer al Señor. Vas a poder ayudar a tu familia de maneras que ni imaginabas, a la iglesia, en el mundo, a las personas que te rodean. Ellos no lo van a saber, pero tú vas a llevar como algo de agente secreto aquí escondido, de decir, yo soy un guerrero, una guerrera del Señor, tengo la armadura puesta, que venga lo que venga. Y a veces cuando nos dicen, bueno, ¿cómo estás? Claro, a veces estamos mal y estamos en situaciones difíciles, y hay familias que están pasando esta semana en situaciones difíciles, y es normal, pero hay que dar un paso al frente en ese sentido, y cada vez que la gente nos ve, a lo mejor estamos, o da la impresión de que estamos completamente abollados. ¿Os acordáis la historia del principio? Pues decirle, mira, sí, las cosas quizás no van muy bien, pero para todo tengo fuerzas en Cristo que me da el poder. Esa es mi manera de vivir, dile a las personas. Y entonces van a ver que la vida con el Señor merece la pena.